Buen día a todos o buenas tardes. Estaremos dando inicio a la sesión de descarbonizar el transporte en la economía emergente en tiempos de COVID, ideas iniciales al caso argentino. En unos minutos le brindaremos algunos minutos más a algunos participantes para que puedan ingresar. Vamos a dar inicio al webinar de hoy. Voy a darle la bienvenida a todos los participantes de este seminario virtual titulado Descarbonizando el transporte en una economía emergente en tiempos de COVID-19, ideas iniciales del caso argentino, organizado por el Grupo de Trabajo de Transporte de la plataforma regional Let's Global Partnership y Asociación Sustentar. Mi nombre es Carolina Chantril, a cargo de la coordinación del Grupo de Trabajo de Transporte de LEDS en Latinoamérica y Asociación Sustentar. En la organización y asistencia técnica de este webinar me acompaña Pedro Scarpinelli, quien coordina las actividades de las comunidades de práctica del grupo en movilidad eléctrica y logística sostenible. Para el tema de hoy nos encontramos con nuestros colegas del Foro Internacional de Transportes, ITF por sus siglas en inglés, Joshua Paternina Blanco, oficial de investigación en el Foro Internacional de Transportes, y Francisco Furtado, analista especialista en moderación del Foro Internacional de Transportes. Luego de una breve introducción,
Joshua presentará los avances del proyecto de descarbonización del transporte en economías emergentes, en particular los avances en Argentina, y luego se brindará un espacio de intercambio entre los participantes y los oradores para reflexionar sobre los impactos, desafíos y potenciales oportunidades tras la pandemia para desarrollar el transporte de cargas sostenible y bajo en emisiones. Como la mayoría de ustedes saben, el sector de transporte es responsable por el 23% de las emisiones totales de dióxido de carbono relacionados a energía, y de acuerdo a informes de Slowcat, se advierte que el segmento de cargas aumentó sus emisiones en un 75% entre el 2000 y el 2015, y se espera que continúe en aumento. Asimismo, la pandemia de COVID-19 ha remarcado la importancia del transporte tanto en la propagación de la enfermedad como un eslabón vital en el aprovisionamiento de bienes básicos, alimentos e insumos médicos y en la movilidad de los empleados de servicios esenciales, mientras se ha fortalecido tendencias crecientes en la demanda de comercio virtual. En este encuentro se presentarán los avances del proyecto de descarbonización del transporte en economías emergentes, DTEE, con foco en Argentina. El proyecto es un esfuerzo conjunto entre el Foro Internacional de Transportes y el Instituto Wuppertal, que tiene como objetivo ayudar a los gobiernos nacionales y partes interesadas a identificar medidas de transporte y establecer vías para reducir sus emisiones, cumpliendo con las contribuciones nacionalmente determinadas NDC. Buscamos en este espacio que permita hacer una reflexión sobre cómo los proyectos de descarbonización de transportes podrían alinearse a estrategias de construcción de resiliencia y reactivación de la economía, luego del estrés socioeconómico que ha producido la pandemia del COVID-19. En esta línea, al final del webinar les compartiremos información sobre el próximo evento que el proyecto tiene planeado en julio, en el que esperamos la participación de actores interesados de todos los sectores. Quería recordarles que durante toda la sesión todos los participantes pueden dejar preguntas y comentarios a los oradores. Todos tienen acceso a una pestaña o un botón que desplegará un espacio tipo chat para poder escribir sus preguntas. Al final de la presentación leeremos los comentarios tratando de responder a la mayor cantidad de preguntas posibles. Para ello, aquí tienen indicaciones para la aplicación web en la que tienen acceso a silenciar su micrófono. Les pedimos que lo mantengan silenciado durante toda la sesión para evitar interrupciones, al botón para realizar preguntas y a la configuración del audio. De esta forma, las preguntas o comentarios las pueden dejar aquí en el chat. En caso que estén utilizando la aplicación de escritorio, el panel lateral se despliega con el primer botón o flecha roja o naranja, y tienen acceso a silenciar también sus micrófonos o ajustar la ventana de presentación, al igual que la configuración del audio. Para dejar sus comentarios tienen que desplegar el menú de questions o preguntas. Sin más, voy a presentar a quienes nos acompañan hoy en el webinar. Joshua Patronina Blanco es oficial de investigación en el Foro Internacional de Transportes, quien hará la presentación hoy. Su trabajo en el foro se centra en temas de sostenibilidad y movilidad urbana e interurbana, sobre todo en el marco de la iniciativa de descarbonización de transportes. Anteriormente, Joshua trabajó durante 3 años en temas relacionados al desarrollo social, a la sostenibilidad ambiental y a la movilidad urbana sostenible. Es de formación politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po, Francia. Cuenta con una maestría en Políticas Públicas Urbanas por la Escuela de Economía de Londres, LSE, del Reino Unido, y otra en Tecnologías y Movilidad en la Escuela Nacional de Puentes y Caminos en Francia. Como les decía, también nos acompaña Francisco Furtado, quien es analista especialista en modelación del Foro Internacional de Transportes. Él es líder del proyecto de descarbonización del transporte en economías emergentes en Argentina. Ha trabajado en temas de movilidad compartida, descarbonización del transporte y modelación del transporte de cargas. Recientemente publicó el libro Los ferrocarriles en Portugal, pasado, presente y futuro. Es ingeniero civil con experiencia en planificación y gestión de proyectos civiles de envergadura, incluyendo infraestructura de transporte. Posee un doctorado y un máster en Ciencias del Transporte del Instituto Técnico Superior en el programa Instituto Tecnológico de Massachusetts en Portugal.
Le voy a dar la palabra a Joshua para que nos haga la presentación y agradecerle desde ya su participación el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Carolina. Primero que nada, bueno, un muy buen día, buenas tardes para quienes nos acompañan, según el lado del charco en el que estén. Muchas gracias sobre todo a los colegas de Let's Lack y Sustentar por darnos la oportunidad de presentar algunos de los avances que hemos hecho en el marco de este proyecto de descarbonización de transportes en economías emergentes y en particular en el caso argentino. Ahora comienzo mi presentación al invitarles a leer el tema de la presentación de hoy. Hoy en día tenemos una gran problemática, aquella del COVID, que se añade a problemáticas de más largo plazo, como es la descarbonización y en nuestro sector de interés, en la descarbonización de transportes. Evidentemente que durante los últimos meses han habido muchas interrogantes sobre cómo estas dos problemáticas se mezclan. Ahora, esta presentación no busca dar respuestas a estas interrogantes, al contrario, busca subrayar alguna de ellas y sobre todo invitarles a una serie de conferencias virtuales que van a tener lugar durante todo el mes de julio, en las que vamos a pensar y esperemos dar algunas respuestas sobre cuáles son los desafíos, pero sobre todo cuáles serían las medidas para descarbonizar los transportes de mano con respuestas a la crisis del COVID. Mi presentación iniciará por darles una descripción básica de lo que es el Foro Internacional de Transportes, para quienes no lo conozcan, así como de la iniciativa Descarbonizando los Transportes del FIT. Pasaré describiendo brevemente lo que es el proyecto en particular de DEE y explicaré algunas consideraciones iniciales que hemos elaborado en el marco del capítulo argentino de este proyecto, para finalmente presentar la lógica detrás de la presentación y la serie de conferencias que estamos organizando junto con varios socios, incluyendo a Let's Lack y Sustentar, durante todo el mes de julio. Entonces, para quienes no lo conocen, el Foro Internacional de Transportes es una organización intergubernamental que se centra en todos los modos de transporte y que tiene 60 países miembros. En América Latina, Argentina, Chile y México son miembros de esta organización. A pesar de que tiene autonomía política, administrativamente está integrada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Su objetivo es promover mejor diálogo para mejor transporte. Significa que intenta combinar investigación rigurosa a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo con una promoción del diálogo entre todas las partes relevantes para poder, primero, incrementar la visibilidad del sector transportes en las políticas públicas y segundo, para buscar dar respuestas a algunas de las interrogantes más importantes a nivel de política pública en el sector. Esto se enmarca sobre todo en la Cumbre Anual de Transportes del FIT, que anualmente tiene lugar en mayo, pero por obvias razones actualmente está la próxima fecha en confirmación. El FIT, entre sus áreas de investigación, lleva desde el año 2016 la iniciativa Descarbonizando los Transportes. Esta iniciativa se basa en el marco de modelaje o modelización del FIT, que proyecta las actividades de transportes y sus emisiones de CO2 hasta el 2050. Y esta es una herramienta que tiene un desarrollo continuo, pero que es la columna vertebral del trabajo de modelización del FIT, incluyendo y sobre todo aquel en el que se enmarcan el reporte de perspectivas de transporte del FIT, que se publica cada 2 años. Esta iniciativa es realizada en gran parte gracias a la cooperación y el apoyo de 70 socios dentro de diferentes categorías de actores, gobiernos, ONGs, organizaciones intergubernamentales, para nombrar algunos, quienes apoyan dando data, metodología y retroalimentación para todos los insumos que salgan del FIT. También pueden financiar proyectos y si hablamos de financiamiento, algunos de los principales financiadores de esta iniciativa son actores tanto nacionales, países como Francia, Corea, Irlanda y Países Bajos, como organizaciones intergubernamentales, el Banco Mundial, la Comisión Europea.
Ahora, esta iniciativa se basa en 5 áreas de trabajo principales. Primero se busca poder facilitar el monitoreo de progreso en lo que respecta a la responsabilidad del sector transporte en emisiones de CO2. Y aquí se hacen análisis sobre la evolución y de la cobertura y de los compromisos a nivel de las contribuciones nacionalmente determinadas. Igualmente se generan reportes sectoriales para cada uno de los modos de transportes en temas de descarbonización. Se pueden, bajo la solicitud de una parte interesada, realizar estudios de foco para una problemática dada dentro de la descarbonización. También se apoyan a países a generar planes u hojas de rutas nacionales a fin de poder cumplir con sus ambiciones de reducciones de CO2 y sobre todo se busca generar un diálogo de políticas públicas entre todas las partes interesadas. Aquí hay que mencionar que el FIT es uno de los puntos focales para el transporte en el marco de la UNFCCC o la CMNUCC y los grandes compromisos ambientales enmarcados en los acuerdos de París. Solamente para información, en los últimos 3 años se ha hecho un trabajo bastante fuerte para hacer un directorio de acciones climáticas en el sector transporte que será publicado finalmente la semana que viene. Entonces, de antemano los invito a esta publicación. Solo como ejemplo de algunas rutas nacionales o apoyos en este marco, se está realizando un proyecto de descarbonización de los transportes en ciudades latinoamericanas, apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el proyecto que voy a presentar ahora, el Descarbonizando los Transportes en Economías Emergentes, DTEE. Ahora, el proyecto DTE en particular está financiado por la Iniciativa Internacional para el Clima del Ministerio Alemán Federal para el Medio Ambiente, la Protección de la Naturaleza y la Seguridad Nuclear. El FIT desarrolla este proyecto de mano con el Instituto Wuppertal, como mencionó Carolina previamente, en 4 países. Se encuentran Azerbaiyán, Argentina, India y Marruecos. El objetivo en sí es apoyar a países, identificar medidas y hojas de ruta para poder reducir sus emisiones. Esto busca primero generar un marco común de evaluación cuantitativa para poder ver la eficacia de una medida dada, evidentemente adaptando este marco a las especificidades y a las necesidades de cada uno de los 4 países. También se busca apoyar el desarrollo de capacidades en las autoridades nacionales de cada uno de los países y sobre todo se busca generar el diálogo de políticas públicas a nivel nacional, pero también a nivel regional. Si se dan cuenta, Azerbaiyán, Argentina, India y Marruecos, bueno, son 4 países del FIT, pero también son 4 países en 4 regiones globales diferentes. Entonces, el objetivo del proyecto también es promover el diálogo de políticas públicas en materia de descarbonización de transportes en las regiones en las que se enmarcan estos países. En el caso argentino, evidentemente, América Latina. Entonces, en el caso particular de Argentina, para darles un pequeño contexto de lo que se ha realizado, en septiembre del 2019 se hizo una misión inicial de recolección de datos y sobre la base de esta misión se realizó un informe inicial explorativo de algunos de los desafíos principales de la descarbonización en Argentina. Aquí pueden ver la portada de este reporte, que en sí es un resumen de un reporte un poco más largo. Ambos, la versión resumida la pueden encontrar en español y en inglés en el sitio web del feed, o creo que ahorita van a compartir el link en el chat. Y la versión más larga, al solicitarla, también se las podríamos facilitar en inglés. Solamente para presentarles algunos de las grandes líneas que nosotros identificamos en este primer reporte explorativo. ¿Por qué Argentina? Argentina es un país en América Latina que cuenta con oportunidades, pero también desafíos muy particulares. Es la tercera economía de América Latina y también es el tercer exportador mundial de soya y el sexto de carne. Estas son grandes oportunidades para el país. Sin embargo, también tiene desafíos. Por ejemplo, es el octavo país más grande que el mundo. Esto le da riquezas en algunos ámbitos, pero también, junto con las bajas densidades poblacionales, genera desafíos para poder transportar tanto personas como mercancías a lo largo del territorio nacional. Solamente para darles una idea, la distancia entre Buenos Aires y algunas otras ciudades en el país es de 1.100 kilómetros. Esta es la distancia o sea, que separa
aproximadamente París y Madrid. Entonces, sí se generan desafíos ligados a esta distancia. Igualmente, se encuentra alejado de sus principales mercados de exportación. En el caso de la carne, por ejemplo, sus principales mercados son China, Rusia y la Unión Europea. Y las distancias no facilitan esta actividad de exportación. Ahora, más allá de Argentina, ¿por qué descarbonización de transporte en este país? Bueno, el sector transporte en Argentina en particular era responsable en el 2014 de aproximadamente 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, por lo que descarbonizar los transportes en Argentina es una prioridad si se quieren cumplir con los compromisos medioambientales del país. Ahora, ¿por qué en la carga? El proyecto se centra sobre todo en transporte de cargas y esto es debido a que, si ustedes ven el gráfico, aquí se engloban las contribuciones de cargas, perdón, las contribuciones de cada uno de los sectores de transporte a emisiones de gas de efecto invernadero. El sector individual que más contribuye es el sector, bueno, camiones, el sector de transporte carretero de cargas. Si se une esto a las contribuciones hechas por el traslado de cargas a través de puertos y vías fluviales o a través de ferrocarriles, se llega a un aproximado de 60% de las emisiones argentinas producidas por el transporte de cargas, 60% del sector transporte, quiero remarcar. ¿Cuáles fueron una de las principales lógicas que encontramos para descarbonizar este sector transporte de cargas en Argentina? Lo primero es que descarbonizar el transporte carretero de cargas es algo necesario, no solamente porque es uno de los sectores individualmente que representa la mayor emisión dentro del transporte en general. A nivel de cargas, el transporte carretero es responsable de aproximadamente el 90% de las emisiones, sino porque también es el modo por el que se trasladan la mayor cantidad de mercancías en el país. Aquí vemos un 88% en sí del traslado de mercancías para el año 2018. Sin embargo, descarbonizar el transporte carretero, por mucho que sea necesario, es algo que no es fácil, Se pueden realizar diferentes tipos de medidas, los que se llaman, las medidas que se llaman low hanging fruits o que pueden dar altos beneficios a un costo un tanto reducido, como lo pueden ser programas de transporte inteligente o programas que busquen aumentar la eficiencia de las cargas, pueden ser algunas herramientas que lleven a cierta disminución de emisiones del sector. Sin embargo, si realmente se quieren llevar a mayores emisiones, ahí se tienen que o se podrían llegar a tener mayores inversiones a nivel de infraestructura, inversiones en tecnologías, etcétera, etcétera. Y como sabemos, esto puede tener altos costos. Entonces, este balance entre el impacto y el costo de las medidas es algo que se tiene que buscar. Pero más allá de descarbonizar el transporte carretero, también se podría insistir en la importancia de la multimodalidad, tanto con el transporte ferroviario como con el transporte de cargas por vías marítimas y fluviales. En el caso particular del transporte ferroviario, a pesar de que en sí una comparación entre países no es algo tan evidente, cada país o región tiene sus características principales. Si aquí vemos el posicionamiento de Argentina o la parte modal del ferrocarril en Argentina para las cargas en comparación con otras regiones o países de un tamaño relativamente similar, vemos que a nivel comparativo Argentina podría aumentar la parte modal de las cargas por ferrocarril en el país. Ahora, realizar esto puede ser una oportunidad, sobre todo para transporte de cargas a mayores distancias. Esto puede incluso tener mayor eficiencia que el transporte carretero y también puede tener la oportunidad de reducir las emisiones del sector transporte de cargas. Sin embargo, también se necesitan inversiones para diferentes proyectos. Para el año 2019 se estimaba que si se iba de mano con los proyectos de infraestructura ferroviaria estimados para ese año,
sería eventualmente posible triplicar la parte modal de las cargas en el país para el año 2030. Pero esto, de nuevo, dependía en las inversiones necesarias para ese año. Frente a la situación económica actual y sobre todo la problemática traída por el COVID, como veremos, esto es un área que requerirá mayor atención en el futuro. Cuando nos concentramos en multimodalidad con vías navegables, es necesario ver que se podría insistir en resiliencia, en la multimodalidad per se y en la coordinación entre actores clave. La concentración del traslado de cargas por vías marítimas, vías navegables en Argentina, se concentra, como vemos en este mapa, sobre todo en puertos del Río de la Plata y en puertos fluviales del río Paraná. Aquí tenemos más del 70% de las cargas transportadas por vías navegables. Sin embargo, como varios de las personas que asisten a esta presentación pueden saber, este sector en particular tiene ciertas problemáticas, entre ellas el nivel bajo de profundidad del río. Esto hace que se puedan generar grandes pérdidas a nivel de eficiencia, grandes pérdidas de tiempo y que últimamente, o sea, a nivel de consecuencia, esto genera que el modo pierda su competitividad comparativa con respecto a otros modos. Entonces, las cargas por vías navegables podrían disminuir emisiones si se aumenta su parte modal. Sin embargo, para esto se necesitaría invertir hasta cierto punto en infraestructura para este modo y en particular en temas de dragado. Solo una mención, a nivel de dragado también deberían tomarse en consideración la resiliencia de la infraestructura, porque por las consecuencias del cambio climático, por ejemplo, se trasladan residuos que vienen del Amazonas y que pueden continuar en disminuir la profundidad de este río por mucho dragado y obra de infraestructura que se genere. Entonces son cosas que tienen que ser tomadas en consideración. Más allá de eso, también se podría insistir en la coordinación entre los diferentes actores que juegan un rol en este subsector del transporte de cargas. A esto me refiero en particular tanto actores del gobierno nacional y las autoridades públicas relevantes como actores del sector privado, ya que la mayor parte de los pueblos de los puertos, perdón, en Argentina están organizados o llevados por actores privados. Entonces, esta coordinación sería importante. Ahora, si hacemos un resumen de lo que acabo de mencionar, antes del COVID, para descarbonizar los transportes, en Argentina, o descarbonizar los transportes implicaba una oportunidad para aumentar la eficiencia del transporte de cargas, lo que podría aumentar su competitividad y la competitividad de las exportaciones argentinas. Y también es una oportunidad para mejorar la coordinación entre diferentes actores en el país. Pero también es un desafío por el tamaño del país, por las grandes distancias, por las fuentes de financiamientos que se tienen que encontrar, por la necesidad de coordinar lo que nunca es fácil a todos los actores relevantes para varios modos y en particular por la necesidad de realizar renovaciones contractuales, tanto a nivel de cargas fluviales sobre todo como a nivel de cargas ferroviarias. Sin embargo, el COVID trae nuevos elementos a la mesa. El COVID hace que, además de las oportunidades previas, se tenga que insistir en la resiliencia del sistema de transporte de cargas para que pueda responder a este tipo de fenómenos. Pero también y sobre todo añade o insiste en desafíos previamente existentes como fuentes de financiamiento, la necesidad de encontrarlas y dificulta hasta cierto punto la coordinación entre los actores relevantes para diferentes modos. Esto puede ser el caso a nivel metropolitano y en puertos, pero también puede referirse, por ejemplo, a nivel de transporte regional. También hay que atenerse a cambios en tendencias de movilidad de personas y mercancías. En el caso particular de la mercancía, Carolina lo mencionó al principio, la aparición de o la acentuación de los e-delivery a nivel urbano, por ejemplo, es una de las problemáticas que se tienen que tratar. Finalmente, es necesario mantener un equilibrio entre la necesidad de seguir insistiendo en transporte regional, y aquí se habla no solamente a escala argentina, pero también a escala más suramericana,
entre otros mercados, pero también la necesidad de mantener la situación familiar, la situación sanitaria, perdón, y los costes logísticos en este ámbito. Frente a este diagnóstico inicial que realizamos, ¿cuáles serían los próximos pasos? Bueno, como les mencioné, en mayo publicamos un informe inicial. Esto se hizo antes del COVID, así que las últimas dos slides que les estoy mencionando no son parte en sí del reporte. Pero sobre todo, como insisto, a lo largo del mes de julio estaremos realizando una serie de conferencias virtuales alrededor de estas problemáticas. Luego realizaremos el marco de evaluación hasta junio del 2021, el que les mencioné previamente. E igualmente se buscará apoyar intercambio de políticas públicas tanto entre los 4 países del proyecto, recuerdo Azerbaiyán, Argentina, India y Marruecos, como intercambios de políticas públicas entre Argentina y sus pares latinoamericanos hacia el fin del proyecto. También se realizan talleres de capacitación y todas estas actividades en un futuro serán compartidas o se les avisará al respecto. Ahora, insistamos un poquito en la serie de eventos que estamos organizando. Esta serie de conferencias sobre descarbonizando los transportes en una crisis global sin precedentes es un esfuerzo organizado por los 3 actores que han llevado el proyecto DTE en Argentina desde un principio, a saber el FIT, el Instituto Wuppertal y el apoyo del Ministerio Alemán para el Medio Ambiente, la conservación de la naturaleza y la seguridad nuclear. Pero también hemos organizado este evento muy estrechamente con autoridades del Ministerio de Transporte argentino, la Asociación Sustentar y la Plataforma Regional para América Latina y el Caribe de LEDS. Como les mencioné, aquí venimos a insistir en algunas preguntas. Algunas de las preguntas que intentaremos responder durante la serie de conferencias virtuales serían: ¿cómo se puede adaptar esta agenda de descarbonización a un periodo de crisis severa? Esto es a nivel de prioridades de política pública, a nivel de prioridades en inversiones, a varios niveles. Pero también cómo se puede combinar esta descarbonización con recuperación económica y el aumento de resiliencia de los sistemas de transporte. Y cuáles serían los mayores desafíos y oportunidades tanto para la mitigación del cambio climático como el desarrollo económico sostenible a corto y mediano plazo luego de esta situación. Solamente para darles una idea de los horarios o el calendario de estos eventos. Como les mencioné, esto durará a lo largo de julio, ¿verdad? Desde el 7 al 30 de julio. Y ciertamente hemos insistido en transporte de cargas en nuestro reporte y en el trabajo que hemos realizado, pero también trataremos temas como gobernanza metropolitana, en el que se tocará brevemente también movilidad de personas, no solamente de cargas, y también tendremos reuniones ligadas a el desarrollo regional territorial y la descarbonización de transportes. Solamente para darles una idea final de quiénes participarían en esta serie de conferencias, tendremos la presencia del ministro Mario Meoni y la ministra Gloria Hood, respectivamente, de Argentina y de Chile, quienes nos honran con su presencia. También de Jochen Flassbach, quien es el secretario de Estado del Ministerio Alemán antes mencionado, el secretario general del FIT, Young-Tae Kim, y especialistas y otras autoridades relevantes que vienen de Argentina, pero también de otras partes del mundo. En cualquier caso, quedamos completamente a la orden para cualquier tipo de preguntas que tengan, y una vez más reitero la invitación para que puedan hacer parte de esta serie de conferencias que tomarán lugar a lo largo del mes de julio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joshua, por tu presentación. Aquí retomo la palabra para hacer una recapitulación de lo que mencionabas. Nosotros, muy bien decís, la iniciativa o las iniciativas que intenta apoyar Let's Slack tienen que ver con justamente un desarrollo resiliente y bajo en emisiones. Creo que el trabajo que el Foro Internacional del Transporte está realizando a través de la iniciativa de descarbonización del transporte se alinea muchísimo a estos objetivos.
Vos mencionabas más al inicio sobre las barreras que estas iniciativas o estrategias de descarbonización pueden tener, como por ejemplo el costo de trabajar o de transformar los sistemas de transporte carretero, para el caso de Argentina, pero también es válido para otras realidades de la región. También mencionabas un poco las oportunidades, ¿no? De, por ejemplo, considerar sistemas que se basan en la intermodalidad del transporte, que es un tema que se ha discutido más en el ámbito del transporte de pasajeros, pero no tanto es considerado en lo que es transporte de cargas. Creo que eso es una gran oportunidad para explorar en distintos ámbitos de la región de Sudamérica y en Argentina en particular. También comentabas sobre la importancia de la resiliencia en esta discusión y en este trabajo conjunto, ¿no? En especial la resiliencia en la infraestructura, y la importancia de la coordinación, que mucho depende de los distintos arreglos institucionales de los sistemas de transporte, por esta conformación que hay de distintos actores privados y públicos que tienen injerencia, decisión y a la vez operan muchos de los elementos de este sistema. Y no menos importante es el tema de la competitividad, que creo que en este contexto en particular se vuelve muy relevante en términos de poder de alguna manera contribuir a mitigar o recuperar el impacto económico que ha tenido la atención del COVID-19 tanto en las actividades productivas y económicas de los distintos países y ciudades en esta región, pero también en el transporte en sí mismo, ¿no? La sostenibilidad del transporte mucho va a tener que ver con la competitividad de cada modo en relación a los costos o a las inversiones que deban hacerse de aquí adelante. Así que, habiendo dicho esto, quiero empezar a tomar algunas de las preguntas de la audiencia. Voy a leer la primera que nos hicieron llegar, que tiene que ver, la hacen Sara Duffy. Es una pregunta sobre si el proyecto del Foro Internacional de Transporte en Descarbonización de Cargas trabaja solo con gobiernos nacionales o también lo hace con gobiernos subnacionales o provinciales. De acuerdo. Muchas gracias primero que todo por la pregunta. Con respecto a esto, dentro de la iniciativa Descarbonizando los Transportes del FIT, se hacen proyectos tanto con autoridades nacionales como con autoridades a otros niveles de gobernanza. Ahora, el caso particular del proyecto de descarbonización de transportes en economías emergentes hace acento particular en autoridades nacionales. También porque se buscan trabajar con las autoridades relevantes, podemos trabajar en cada uno de los 4 países con las autoridades locales que sean necesarias, con quienes sea necesario trabajar, pero es cierto que en este proyecto nuestros, eh, digamos así, aliados privilegiados son las autoridades nacionales de cada uno de los 4 países. Aún así, como estaba mencionando al principio de la presentación, uno de nosotros, de los otros proyectos que estamos llevando en el FIT es el caso de descarbonización de transportes en ciudades latinoamericanas. Y ahí, por ejemplo, estamos insistiendo en transporte de pasajeros, pero también un poco en transporte de cargas, con 3 ciudades en la región, y estas son Bogotá, Ciudad de México y Buenos Aires. Entonces, en un futuro podría haber lugar para colaboración con autoridades a otros niveles. Muchas gracias, Joshua, por la respuesta. Un poco en línea también con preguntas sobre el proyecto, desde Santa Fe, Luisina Cuello nos pregunta si el informe que ya está público en Argentina, para el caso de Argentina, se evalúan estrategias para descarbonización del transporte sin transformarlo a otros modos, es decir, hace hincapié sobre qué se puede trabajar sobre el mismo modo, ¿no? O sea, qué tipo de iniciativas apoyan reducir la huella del transporte, por ejemplo, carretero en particular. Disculpa, no entendí muy bien la pregunta. ¿Podrías repetirla, por favor? Sí, claro.
Nos consultan si en el informe del caso de Argentina se evalúan estrategias de descarbonización que no sean necesariamente migrar hacia otro modo. Es decir, si, por ejemplo, dentro del transporte carretero se trabajan estrategias que tengan que ver con mejorar la eficiencia y reducir la emisión del transporte en sí, sin tener que migrar esa participación de transporte carretero hacia, por ejemplo, ferrocarril o transporte fluvial. Por supuesto. Muchas gracias por la pregunta, ya me quedó mucho más clara. Y la respuesta es sí. O sea, por un lado, ciertamente se ve un gran potencial en la multimodalidad y en la promoción de esta multimodalidad, pero a nivel de cada uno de estos tres macros subsectores que identificamos, el transporte carretero, el transporte ferroviario y el transporte por vías navegables, se exploran o se comentan, mejor dicho, em, diferentes estrategias para poder descarbonizar a diferentes grados estos sectores. Doy un ejemplo, se discute hasta cierto punto la contribución del programa de transporte inteligente implementado por autoridades argentinas previamente. Esto en el transporte carretero. Eh, para tocar el caso del transporte por vías navegables, también se menciona la importancia potencial justamente de llevar trabajos de dragado o ciertas inversiones de infraestructura que podrían aumentar la competitividad del modo, y que también al aumentar las eficiencias de este modo podrían disminuir, por ejemplo, trayectos innecesarios. Muchas gracias, Joshua. Nos consultan también, esta es Paula von Brand, si dentro del proyecto de descarbonización de transporte se incluye, además del transporte de cargas, aspectos de transporte público y de pasajeros. Ok, realmente esto es algo que capaz no mencioné tan en detalle al principio. Se busca responder con este proyecto a necesidades resaltadas por autoridades nacionales de cada uno de los cuatro países. Es decir, en Argentina nos estamos concentrando sobre todo en transporte de cargas, al menos por los momentos, en vista de que han sido una de las áreas principales resaltadas en las que las autoridades argentinas consideran que podríamos aportar con este trabajo, sabiendo que ya hay otros proyectos en el FIT que también discuten, como mencioné anteriormente, el transporte de pasajeros y en particular el proyecto de descarbonización de transportes en ciudades latinoamericanas, en su capítulo, entre comillas, de Buenos Aires, discute ampliamente el transporte pasajeros para el área metropolitana de Buenos Aires. Ahora, en otros países esto cambia y luego, bueno, les invitaré evidentemente a leer y seguir nuestras acciones en los otros países para poder ah, mantenerse al tanto de estos desarrollos. Gracias, Joshua, por la aclaración. Aquí hay dos preguntas que voy a hacer juntas que tienen que ver con, una la hace Carmen Mirasoro y la otra Hugo Portillo. Ellos nos preguntan cómo se involucra el sector privado en el proyecto y después Hugo en particular consideraba si se suman a este proyecto en particular en Argentina entidades privadas o que representan al sector privado como por ejemplo FADEAC o FAITIL. Bueno, la participación del sector privado en este proyecto tiene diferentes aristas. Primero que todo, como este proyecto hace parte de la iniciativa Descarbonizando Transportes del FIT, esta iniciativa, o esta iniciativa un poco más macro, no solamente tiene financiamientos públicos, sino también financiamientos privados a través de lo que se llama el CPB del FIT, el Corporate Partnership Board. Es como una junta de empresas de países miembros que también financian ciertos proyectos del FIT. Ahora, este no es uno de los proyectos, sin embargo, sí que hay nexos con algunas empresas en el marco de esta iniciativa un poco más amplia. Ahora, como también mencioné, el objetivo en este proyecto es poder generar nexos con los actores relevantes. Esto también incluye a actores del sector privado.
en las etapas en las que hemos estado en el proyecto, es decir, esta primera etapa exploratoria, no hemos intercambiado tanto con autoridades o representaciones privadas, de entes privados, aunque sí que nos reunimos en septiembre pasado, por ejemplo, con empresas estatales, en el caso particular, por ejemplo, del transporte por ferrocarril. Pero en un futuro, ciertamente, será una de nuestras prioridades también fomentar, cuando sea útil y relevante, el diálogo y los aportes de entes del sector privado en el marco de este proyecto. Muchas gracias. Alejandra Cortés estaba preguntando sobre si en el proyecto se considera el modo aéreo dentro del análisis, o si alternativamente, y me permito aquí como reeditar un poco la pregunta, es si no se considera si hay otros proyectos del foro que estén trabajando el tema de transporte aéreo. Sí, cómo no, a pesar de que en este proyecto ciertamente no hemos tocado el modo aéreo, el FIT tiene una lista bastante larga de actividades que tratan este modo en particular con sus diferentes problemáticas, y esto incluye también problemáticas de la descarbonización. Ahora, estos proyectos no han tratado necesariamente el caso argentino, o al menos no tan en detalle como podría ser el caso de otros modos para este proyecto, pero sí que se pueden encontrar en el sitio web del FIT, que de hecho bueno, pueden seguir el inicio de cada uno de los enlaces que se han enviado en el chat para encontrar la dirección de esta página. Si se meten ahí, pueden encontrar los diferentes reportes y estudios que hemos realizado en temas de transporte aéreo. Perfecto. Aquí voy a leer una pregunta de Fernando Lía. Él hace una reflexión inicialmente destacando que el modo ferroviario es por lejos el más eficiente, pero requiere altas inversiones a largo plazo. Entonces, pregunta cómo se evalúa esto teniendo en cuenta la rápida evolución de las tecnologías aplicadas, como por ejemplo la electrificación de transporte pesado, Hyperloop u otros que podrían cambiar el transporte en un mediano plazo. Antes que nada, muchas gracias por la pregunta. Sí, quería decir rápidamente que ciertamente esto es una pregunta que nosotros también nos hacemos, evidentemente en todo lo que es trabajo de modelización, y solo quería introducir a Francisco, puesto que es nuestro principal experto a nivel ferroviario. Entonces, Carolina, Sí. ¿me escuchas? Entonces, pienso perdón porque mi español es verdaderamente muy malo. Entonces, voy a hablar en inglés, and I ask you please to translate, and I'll try to speak slow. And first, thank you very much for the opportunity to speak at this webinar and present our work and the future conference. Francisco primero nos agradece por el espacio de participar de este webinar y para poder presentar el trabajo tanto en el webinar como en el futuro evento y conferencia. As Joshua mentioned, this is the first exploratory, our work that we just presented. It's a first exploratory approach to the main problems, but also the main opportunities in Argentina. Como mencionaba Joshua, este es el primer trabajo exploratorio, el primer abordaje que se hace para identificar los principales problemas del transporte en Argentina, pero también las principales oportunidades. And along next year, we will deepen and we will go more in depth into different options to evaluate different options to decarbonize the transport sector.
En línea con esto, esperan que el próximo año puedan profundizar más justamente en el análisis y la evaluación del sistema de transporte y poder trabajar sobre otros aspectos u otros modos. But I can already say some things. First, there is no heavy-duty electrified solution for the long haul, no commercial solution nowadays. This does not exist. There are tests, there are trials, but this does not exist commercially available. Francisco menciona que si bien todavía no han podido profundizar en estos aspectos, a esta altura puede mencionar algunas cosas que se vislumbran del trabajo que están haciendo. Y lo primero es que todavía no hay una solución de transporte eléctrico para transporte pesado que esté disponible comercialmente. A la larga distancia, a lo largo, for the longer distances. There is and it's already commercially available for urban logistics and for shorter distances. De todas formas, sí hay soluciones comercialmente disponibles para el transporte de cargas en distancias urbanas, es decir, en logística urbana. But not for these longer and heavier distances. This is something that is not available yet, and the strength of the railways in Argentina, or the idea of increasing multimodality in Argentina, is connected to longer distances, very heavy loads, which also includes containers and intermodal transport, but not what is available now and in the medium term by the trucking industry. Como mencionaba, la idea es sí poder trabajar sobre sobre la intermodalidad de cargas y en especial parte de eso tiene que ver con fortalecer el transporte ferroviario, en particular en Argentina tiene un gran potencial y existe un sistema ferroviario precedente y muchos antecedentes. Y en ese sentido es que se puede trabajar justamente en la intermodalidad para poder responder al transporte de cargas de larga distancia y de cargas pesadas. Just having said this and going back to a question that was mentioned before. Habiendo dicho... Perdón, Francisco. No, es una cuestión que han hecho sobre la descarbonización de los modos, como el modo carretero, and there are here also big challenges, like Joshua briefly mentioned. And in Argentina, one big challenge, and this also involves a lot of investment, and part of it investment from the private side, which is the renewal of the fleet. Bien, voy a tratar de ser justa con lo que dijo Francisco, habiendo dicho lo que mencionaba antes y respondiendo o tratando de responder a la pregunta del participante. Justamente en Argentina hay un gran desafío en poder trabajar el tema ferroviario y el tema de descarbonización del transporte carretero en particular, que mucho tiene que ver con el desafío de la renovación de las flotas. Y acá me mencionar también que este es un desafío también para muchísimos países de la región. Exactly. And to
simply to have more efficient trucks, lower emission trucks, not even thinking about electrifying trucks or having alternative fuels like ethanol or biofuels or electricity, which again doesn't exist for these longer distances, but simply having these more efficient trucks also represents a sizable investment. En este sentido, Francisco menciona que tener, por ejemplo, desarrollar flotas más eficientes o reducir las flotas y eficientizar el uso de esas flotas, o incluso la incorporación y el uso de combustibles alternativos como el biodiesel, pueden ser inversiones realmente razonables y convenientes. Yes, but what I'm saying, they're also big investments. Pero también son inversiones importantes o de una escala considerable. And I will finish with the low-hanging fruits that Joshua mentioned, that there are also ways to have better use of the trucks, of having aerodynamic equipment, lower resistance tires. There's a series of other telematics, better management of fleets. There's a series of other measures that are not so expensive and can also have produced big results, not the necessary ones, but at least they can produce good results. And this also applies to the railways and to the inland waterways. Even without major investments, there's changes that can be made to improve the efficiency of these modes and also their attractiveness. I'm sorry, I know I spoke too much, but it's just to conclude. No hay problema. Para terminar, Francisco mencionaba que es verdad que hay un incentivo o digamos, la zanahoria que tiene que ver con que mejorar el uso de las flotas, la incorporación de tecnologías o de elementos a los vehículos, como por ejemplo deflectores, el uso de distintos tipos de cubiertas, incluso medidas análogas a otros modos en el transporte ferroviario o en el transporte fluvial, son inversiones que son más atractivas y aún así tienen, o son de otra escala, y aún así tienen un potencial de reducir de manera significativa la huella de carbono de estos modos. Con esto, Francisco, si me permitís y yo, voy a pasar algunas preguntas más antes de que cerremos. La idea del día de hoy era tener un webinario de 1 hora aproximadamente. Voy a continuar con una pregunta de Eduardo Sen, que consulta si en los cambios de transportes de carreteras a otros modos, sobre todo el ferrocarril, han tenido en cuenta el impacto que esto genera en otros sectores que bien interesados son, como el sector de gremios, camioneros o particularmente sectores corporativos. Si me permites rápidamente tocar este punto, es algo que hemos considerado brevemente. Ciertamente no hemos hecho tanto hincapié al respecto, pero sí que cuando se proponen algunas de las soluciones que estaba mencionando Francisco a nivel de programas de transporte inteligente, plataformas digitales para coordinar mejor los camioneros, por ejemplo, esto sí que puede tener hasta cierto punto algunos choques con algunos gremios existentes en algunos sectores. Esto es algo que brevemente tomamos en consideración, pero podría ser un elemento a considerar más en detalle en un futuro. Y también una cosa más, que como Rojo ha dicho, mesmo aumentando e incrementando el ferrocarril y triplicando el ferrocarril, la carretera será todavía el principal modo en Argentina. Eso es preciso también comprender.
Muchas gracias a ambos. En este sentido, hay una pregunta en particular que nos hace Luisina Cuello sobre si está aprobada la efectividad, por ejemplo, del uso de biocombustibles a largo plazo en distintos lugares del mundo y cuál es el conocimiento que ustedes tienen al respecto. Okay. I can give a brief reply to this. Sí, adelante, Francisco. Okay. And I'll speak in English again. No, this is a very relevant question. And the question itself answers a bit. The formulation of the question, it answers itself because it is very different, the impact of biofuels in different regions of the world, and depending on the source of the biofuels and how it's produced, it can have very different impacts. Esta pregunta, según dice Francisco, es muy relevante y menciona que la formulación de la misma pregunta responde un poco a ella misma, en el sentido en que es muy diferente el impacto del uso de biocombustibles en distintas regiones del mundo, en especial en relación a cuál es la fuente para la producción de estos biocombustibles y luego las condiciones en las cuales estos operan. Exactly. And I can give you the example that, for instance, in the European case, importing biofuels that are originated from deforestation in Indonesia or in the Southeast Asia, this is not environmentally, this is not truly if you take a life cycle approach, this is not decarbonizing transport. En este sentido, Francisco nos da un ejemplo del caso europeo, que, por ejemplo, el uso de biocombustibles a través de importar aquellos que son producidos, generados, por ejemplo, en la zona de Indonesia, no es realmente la descarbonización del transporte, porque no, en el análisis de ciclo de vida de este biocombustible, no reduce realmente la huella. But in other regions, and for instance, Brazil has a very large, extensive experience with this, and I'm not saying everything is perfect there, but the studies and several studies point that the domestic use in Brazil of ethanol and biofuels has indeed contributed to decarbonizing the transport system, even from a life cycle approach. Sin embargo, en otras regiones, como por ejemplo en el caso de Brasil, que es un país que tiene mucha experiencia en el uso de biocombustibles, buenas y malas, y también estudios del uso doméstico de los biocombustibles, muestran que realmente contribuye a descarbonizar el transporte en el país. And just to say that this also applies to electrification. To give you an example, using hydrogen-powered trucks nowadays in Germany would be worse for the environment than diesel with the current electricity mix they have. Of course, in the future, this could change. But just to give an example of another energy source. Bien. Para dar otro ejemplo, esto también es válido para el uso de vehículos eléctricos. Y si no me equivoco, y por favor, Francisco, corregime, sí. El uso de vehículos eléctricos alimentados a través del uso de hidrógeno como vector. Exacto. No es, en el contexto actual y el sistema actual de provisión de energía, no es la forma más eficiente de reducir la huella de carbono. In Germany, with the current German electric mix. So just to say that each of these solutions has to be analyzed
according to the region and the specificities of the region, and having a wider life cycle analysis. Para clarificar lo que hablábamos de movilidad eléctrica o de transporte con vehículos eléctricos, hablaba del caso de Alemania. En ese caso en particular, con esa matriz energética no es una buena alternativa. Entonces, resumiendo, realmente el uso de estas alternativas o tecnologías depende mucho de las condiciones particulares de cada país o de cada región y la consideración de un verdadero análisis de ciclo de vida para cada tipo de combustible o fuente de energía. And just to say that, to finish this, that I think these are all excellent topics for us to debate in the conference, where we can go deeper in these topics. Also use the LinkedIn group, use the Twitter hashtags, and you can even ask questions before the sessions using the hashtags and through the LinkedIn group, that we can then debate in the different sessions of the conference. Aprovechando esto último que dice Francisco, que cree que estos son todos muy buenos temas y preguntas para continuar debatiendo y ojalá en el marco de la conferencia que se va a desarrollar en julio, como les presentaba Joshua, y poder por ahí hacer comentarios y preguntas que puedan ser debatidas en la conferencia a través de un grupo cerrado de LinkedIn que también mencionábamos y compartimos en el chat el link para que puedan acceder, utilizando los hashtags del proyecto para que podamos como recopilarlas previas a las sesiones y utilizarlas para las discusiones que se van a dar en esas sesiones. Aprovecho esto para responder a una pregunta que también nos hacían sobre si las sesiones de la conferencia son gratuitas. Sí lo son. Hay que ingresar a la página web o al link de registro para inscribirse a las distintas sesiones de las que quieran participar. Esto no tiene ningún costo. Y luego la información posterior a las sesiones va a ser publicada tanto en el sitio del proyecto del foro, como también en el LinkedIn y otros medios que utilizaremos para diseminarlo. Pero los invitamos a que participen de las sesiones para participar de la discusión en vivo. Voy a tomar la última pregunta porque estamos pasadas de hora. Esta pregunta la hacía Pablo Rojas. Como él menciona, dice, todos estamos de acuerdo en la importancia de la resiliencia en estas iniciativas y en especial en el contexto COVID y post-COVID, pero pregunta cómo creen que, o si saben o ya tienen establecidas alguna metodología, cómo se mide la resiliencia en el sistema de transporte y qué experiencias hay en este tema. I don't know, I can say, I don't know if Joshua, you want to say something. I can say some brief words on this. But yeah, if you want, you can start, and then I can just complete with the thought. Okay. This is interesting. Okay, you'll have to translate, Carolina. Voy a intentar, I think my Spanish is really bad, so I'll keep with the English. And I will say that this is a challenge we are having in the ITF too. Primero, Francisco y yo ya se dieron la palabra mutuamente, pero bueno, ahora tomando la pregunta, que es muy buena pregunta y algo difícil de responder, Francisco menciona que este es un desafío que se está debatiendo fuertemente dentro del Foro Internacional de Transporte. We have, every 2 years, we have a strategic publication, which is the Transport Outlook, which does forecasting for the next, until 2050, transportation forecast until, and discussion of topics and scenarios until 2050.
Él menciona que cada 3 años el foro publica un documento titulado Transport Outlook que desarrolla sobre proyecciones y escenarios del transporte en distintas regiones. And we are developing an indicator to measure resilience, at least to give some indication, okay, it's an indicator, to give some assessment of how resilient, inclusively for freight, different regions of the world are. En este sentido, están desarrollando un indicador para medir la resiliencia, en particular para evaluar cuán resilientes son los distintos sistemas de transporte y los distintos modos. Like I was saying, this is still under development, but some factors that are incorporated in this indicator are the existence of alternative routes, if there are alternative routes to reach the same destination, if there are alternative modes of transport to reach that destination, or for that pair of origin destination, to be more specific. And also the capacity that exists, the available capacity in each of these routes and for each of these different modes. Bien, como decía I can antes, say this more slower if you want. No, no hay problema. Como decía anteriormente, se está desarrollando este indicador, pero algunos de los factores que se están tomando en consideración tienen que ver con la existencia o no de distintas rutas alternativas para una determinada par de destino, origen-destino. Si para ese mismo par hay distintas alternativas de modos que se puedan utilizar, cuál es la capacidad de esas rutas y esos modos, entre otras cosas, para confeccionar este indicador de resiliencia. Bueno, Yo solo Francisco. Perdón, solo tendría... Yeah, that's. I think. I mean, this is a very long discussion, but I think for now this is good. Yo solo tendría un punto que añadir al respecto, y perdón porque tampoco quiero, o sea, sé que tenemos que terminar la sesión, pero de nuevo, estos son discusiones que estamos teniendo en el marco de la elaboración de esta próxima edición del 2021 de las perspectivas de transportes del FIT. Si vemos potenciales indicadores desde una perspectiva de la infraestructura de movilidad, lo que acaba de mencionar Francisco es clave. Ahora, si también intentamos buscar no solamente la infraestructura de movilidad, sino el acceso a oportunidades que la infraestructura de movilidad puede permitir, entonces la cuestión de la resiliencia cambia un poco. Porque no solamente ver las rutas y la infraestructura y la disponibilidad de modos, sino también, últimamente, si hay una disrupción en el sistema, la persona va a tener capacidad de acceder por lo menos a un servicio. Si estamos hablando de transporte de pasajeros, puede ir al trabajo, puede ir a la escuela, o si estamos hablando de mercancías, si hay un mercado que está bloqueado por una disrupción, un centro poblado puede tener acceso al mismo tipo de productos independientemente de que existan o no rutas que le permitan acceder a productos que venían desde un centro previo. O sea, si se bloquea el centro A, puede conseguir también el mismo producto en un centro C o D. Esas son cosas que también habrían que considerar para estos eventuales indicadores de resiliencia, el acceso a las oportunidades reales. Pero de nuevo, son discusiones que estamos teniendo actualmente en la elaboración de este reporte, y ciertamente es algo a discutir durante la serie de conferencias. Muchas gracias, Joshua, por el aporte. Y como estamos pasados ya de hora, hay algunas preguntas más que quedan sin responder y les pedimos disculpas a quienes no hemos podido atender en este sentido. Pero quería, primero que todo, agradecerles nuevamente a Francisco y a Joshua por participar de este espacio, compartir el trabajo que viene haciendo el Foro Internacional de Transporte,
y también información sobre el evento que se viene. Quisiera también agradecerle muchísimo a todos los participantes que han destinado este tiempo para participar y seguir colaborando en fortalecer el conocimiento colectivo en el transporte de bajas emisiones y resiliente y sostenible. Quería recordarles que hemos compartido en el chat los links para registrarse a la conferencia, pero también pueden buscarlos en la web. Vamos a seguir diseminando la próxima actividad en las próximas semanas y esperamos que todos puedan participar. Y por último, quisiera invitarlos a continuar dejando preguntas y comentarios y les ofrezco un par de alternativas para ello. En relación al evento, como bien decíamos antes, pueden dejarlas en el grupo de LinkedIn del proyecto, como enviarlas por Twitter con hashtags. Y también vamos ahora a continuación a dejarles una breve encuesta que podrían dejar comentarios adicionales en relación a lo discutido en el día de hoy. Si no son parte del grupo de transporte, los invitamos a que se registren. Aquí está la información, o que nos escriban personalmente a mí y a Pedro para que podamos continuar respondiendo o compartiéndoles información. Y bueno, y sin más, quisiera agradecerles a todos nuevamente por la participación. Creo que ha sido una discusión súper interesante y esperamos continuarla las próximas semanas. Esperamos que todos puedan participar de futuras actividades. Muchas gracias, hasta luego.